se le ocurre al Zohar, que yo le he contado que cuando leo, a veces digo, ¿y esto qué tiene que ver con la parashá? Porque uno cree, es que tiene que seguir el hilo de la parashá. Sigue el hilo de la parashá, pero desde otra perspectiva. Y busca versículos que conecten con lo que el Zohar quiere revelar, o con lo que el Espíritu Santo, con lo que el Espíritu quiere revelar por medio de su palabra. Entonces, ¿cuál es el versículo? Dice, luego el Zohar conduce a una reflexión aparentemente desconectada y cita Job 38:12. Vamos a Job 38:12, yo le leo y dice así: has ordenado la mañana. Es como que Dios está a cargo de los tiempos. Dice, has ordenado la mañana desde el principio de tus días y has hecho que el amanecer, y es la palabra shahar, conozca su lugar. Y es un poquito, bueno, le entendemos el español, pero no comprendemos todavía este versículo. Has ordenado la mañana desde el principio. O sea, Dios tiene establecido, nunca se atrasa un día, a no ser que Él tenga un propósito, como cuando hizo retroceder el día en la famoso tema de la luna, ¿cómo es la canción que cantamos? El sol se detuvo en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón, ¿verdad? Por ahí retuvo unos grados, pero mire, usted llega tarde a su trabajo, o se adelanta o se atrasa. Pero Dios todas las semanas es el mismo, así, lo mismo, no cambia. Entonces, estos días no le ha querido que el día le dure más o sea más corto. Entonces dice, has ordenado la mañana desde el principio de tus días y has hecho que el amanecer conozca su lugar. El amanecer después de la noche, la noche representa muchas veces espiritualmente tiempos de juicio, tiempos como que dice una figura del Sitrat Hará, en cierta forma. Pero luego de la noche más oscura, como se dice muchas veces, viene el amanecer. Dice, has hecho que el amanecer, dice el Shahar, conozca su lugar. Dice, y aquí viene un detalle, que lo apunta el Zohar, pero que si uno no lo lee en el original, pasa desapercibido. Dice, pero hay un detalle, la palabra Shahar, amanecer, aparece escrita sin la letra Hei. Es como que debería decir el amanecer. El Shahar es amanecer, pero él debería decir así: Ha Shahar, el amanecer. Pero dice que en el escrito, en el versículo de Job, solo aparece Shahar. Así debería estar escrito, junto Hei, Shin, Hei, Resh. Pero aparece en este versículo Shahar nomás, como que dijera sin el artículo definido, como le llaman. Y aparece, es como que diría, has ordenado la mañana desde el principio de tus días y has hecho amanecer. Conozca su lugar. Pero esto es un código. La Hei que normalmente debería estar unida al amanecer como artículo definido, aparece separada y distante. No es que no está, sino que aparece con la otra palabra. Si usted ve en el original hebreo, aparece la palabra yaditán, algo así, y termina en Hei. Entonces, hace notar el Zohar, y si lo vamos al original, que están separados. Y esto es un código, porque esta Hei representa Yud. Esta no es la Yud. Vamos a ver que sea la Yud. Yud, Hei. Estamos bien, ¿verdad? Hei. Entonces, esta es la primera Hei y segunda Hei. Esa Hei representa esta, la Hei de la Shejinah, la Hei de la presencia divina. Entonces dice, aparece separada, distante. Entonces, ¿cuál es el misterio de la Hei faltante? Esto es rápido porque quiero entrar a lo otro, que es lo que quiero alargarme un poco más. ¿Cuál es el misterio de la Hei faltante? ¿Qué es lo que nos quiere revelar? ¿Por qué y cómo conecta esto que dice el Zohar con la enseñanza de los dos espías? Porque en cierta forma, si vamos a ver ¿cuál fue el error de los espías? Los espías,
Bueno, van con una orden. Miren, primero el Midrash dice que la idea de espiar la tierra no fue de Moisés. Porque en el libro de Números, creo que cuando comienza, no, el Número no, es el Deuteronomio, cuando él amonesta al pueblo de Israel, le dice, les dice, por ustedes que dudaban, que quisieron conocer qué había en la tierra, no fue idea de Moisés. Pero Moisés dice, vamos, como que escuchó al pueblo y fueron a reconocer la tierra. Pero como Moisés era un profeta muy elevado, él no mandó, a lo mejor la idea, y no solamente el pueblo de Israel, porque pudo haber sido también, ¿cómo se dice?, hinchoneado por los Erev Rab, las multitudes mixtas que estaban dentro del pueblo de Israel. Entonces Moisés no es que le hace caso totalmente, sino que, ustedes quieren espiar, yo voy a mandarla a explorar. Y esa era la idea de que el pueblo, de que los 12 príncipes vayan a explorar, no a espiar. Es muy diferente, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es el misterio de la Hei faltante? La letra Hei representa la Shejina, por eso está en la última Hei. Aparece alejada de Shahar, significa que la Shejina se encuentra en un estado de exilio. Esa figura es simbólica, separada de su fuente superior, está separada como que estuviera separada del nombre, alejada del nombre Yukrik Hei, nombre de Dios. Y mientras la Hei, la Shejina dice, permanezca distante, la luz del Creador no puede manifestarse plenamente. Y se abre espacio para que la oscuridad, la confusión y los juicios temporales operen en el mundo. Este fue precisamente el drama que vivieron los exploradores, y quiero nombrarle así exploradores para estar en línea con Moisés y no decirle espía. Después se convirtieron en espías. Dice, y este fue precisamente el drama que vivieron los exploradores enviados a Canaán. En lugar de mantenerse unidos a la visión de la fe, o a la visión del profeta de Moisés, eligieron la duda, eligieron la oscuridad, las sombras de la noche, el ámbito donde predomina la izquierda, los juicios. Entonces, ¿cuál es la solución de este conflicto? Y es lo que el Zohar muestra de manera, ¿cómo se dice?, magistral, todo esto para enseñar la desconexión que tuvieron los 12 espías. Entonces, ¿cuál es la solución de este conflicto? La elevación del deseo. Y es la solución cada vez que nos desconectamos de la presencia de Dios. Porque en cierta forma, en algún momento de nuestra vida, cualquiera de nosotros pasamos un exilio. Nos desconectamos de la presencia de Dios y parece que uno dice, ¿a qué hora me amanece el día? Y todo es oscuridad, ¿no? ¿Y por qué? Estoy hablando de la oscuridad de una manera simbólica. Porque cuando no encontramos la solución, cuando no encontramos la salida a una situación, es como que estuviéramos a oscuras, hermano. Trate de caminar en una habitación completamente oscura, se va a tropezar. La luz es necesaria para ver el lugar, la atmósfera donde estamos. Entonces, ¿cuál es la solución de este conflicto? La elevación del deseo. El Zohar dice, entonces la persona está obligada, cuando se encuentra en estas situaciones de exilio, de la Shejinah, desprendidos de la presencia de Dios, alejados del amanecer, alejados de su presencia, porque amanecer representa un despertar espiritual. Entonces la persona está obligada a orar, a dirigir su deseo, lo dice textualmente el Zohar, dirigir su deseo a su maestro. A su maestro, y no me refiero a un hombre, a su maestro, a Dios. Volver, pero con deseo de verdad. Y cuando atravesamos momentos de atardecer, una situación difícil, una realidad rodeada de juicios, la tendencia natural es que la confianza se debilite y la conciencia se oscurezca. Todos hemos pasado de una u otra forma alguna situación de esta. Entonces la solución no consiste en luchar contra la oscuridad en nuestras propias fuerzas, porque a veces lo intentamos, ¿verdad? Queremos solucionar a nuestra manera. Dice, sino en establecer la conexión con la
con la fuente, que la Hei vuelva a su lugar. ¿No dice el versículo? Has ordenado la mañana desde el principio de tus días y has hecho amanecer. Y dice el amanecer, y dice, has hecho que el amanecer conozca su lugar. O sea, la Hei tiene que volver a su lugar, a estar conectado con Dios. Traer de regreso a la Hei, que representa la Shekinah, a su lugar. Por esta razón el versículo continúa diciendo, y has hecho que el amanecer conozca su lugar. ¿Cómo hacemos volver la Hei a su lugar? Ya lo dijimos, a través de la oración, de la elevación consciente, el deseo al Creador. Eso en hebreo se conoce como debekut, deseo de adherirse a Dios. Deseo incontrolable de adherirse a Dios. La oración auténtica tiene el poder de suavizar los juicios, romper dominio en la oración, y me refiero a la oración auténtica, no una oración de 5 segundos, no una oración de trámite, sino una oración de verdad, con intención, con kavaná. Por eso la oración auténtica tiene el poder de suavizar los juicios, romper el dominio exclusivo de la izquierda y volver a canalizar la luz. Una de las formas para volver a reconectar todo el sistema. Por eso vemos que más adelante Moisés ora por Josué para protegerlo de la influencia de los 10 espías. Ahora sí digo espías porque estos 10 sí actuaron como espías, no como exploradores. Y Caleb, aunque no oraron por Caleb, pero es interesante esto. Y uno podría decir, ¿qué preferencia tenía Josué? Y Caleb también era un hombre de Dios. ¿Y por qué no oró? ¿Por qué no oró por los otros o por los 12? Y dice el Midrash que no oró porque los otros ya se sentían que estaban llenos, o sea, estaban llenos de sí mismos. Entonces la oración no iba a hacer efecto. Y Moisés como profeta entendía eso. Entonces oró por Josué, que era humilde. Y uno dice, ¿y Caleb? Caleb es el que dijo, bueno, si no oraron por mí, yo voy a buscar la bendición. Porque hay dos formas en que Dios se mueve. Que a veces viene por gracia, misericordia, Dios te llama y te unge sobrenaturalmente. Eso es válido. Pero hay otros que, si no oraron, hermano, buscas. Y Dios también está viendo ese despertar. Por ahí pongo un ejemplo. Dante Gebel cuenta que él era rechazado por todos los pastores y nadie lo tomaba en cuenta y ese nadie me tomaba en cuenta. No que querían orar por él, eso que él buscara con todo su anhelo. Eso fue un tipo Caleb, hasta que encontró el lugar en Dios, pero por su despertar espiritual. Entonces también es válido. Entonces dice, Caleb, comprendiendo el peligro espiritual que enfrentaba, acude a la cueva de Macpelá para conectarse con el mérito de los patriarcas y recibir fortaleza. Es otro tema. Ambos entendieron el mismo secreto: cuando la oscuridad aumenta, cuando no hay shahar, cuando está todo oscuro y el juicio se intensifica, la salvación no proviene de lógica humana, sino de fortalecer el vínculo con el Creador, que la Hei conozca o retorne a su lugar. Amén. Ahora le invito, hermano, no a ponerse de pie por sacar. Le invito a explorar. ¿Se acuerda que en Shavuot nos pusimos que en un modo espiritual donde estábamos conectados en una manera del mundo, ¿cómo que se llama? De este multiverso, donde todos los años Shavuot se conecta como que dice, en un mismo tiempo, todos conectados. Volvemos a repetir Shavuot, volvemos a rectificar lo que no hicimos bien. Entonces, esto que les voy a decir ahorita más o menos es algo parecido. Yo les voy a invitar como que todos los que estamos aquí fuéramos parte de los 12 exploradores. Entonces, por eso digo, ahora exploremos juntos la dimensión espiritual de Canaán. ¿Qué dice en hebreo? Shelap leja anashim beyaturo eretz Canaán. Esa era la misión. Envía tú hombres que exploren la tierra de Canaán. Eso es lo que significa Shelak leja anashim beyaturo eretz Canaán.
La misión era: envía para ti hombres para que exploren, hagan turismo en la tierra de Canaán, no Meraglín. Aquí está. Beyaturo versus Meraglín. Que no hagan Meraglín, que, o sea, que no espíen, o sea, que vean lo negativo de la tierra y vengan con ese mal reporte como lo vimos. Por ir, escúcheme bien, por ir en modo de Meraglín y no de Beyaturo, no de explorador, sino en modo de espía, no entendieron los códigos que Moisés les estaba revelando o les iba a revelar acerca de Canaán. O les estaba revelando. Porque Moisés le dice, mire, vayan a la tierra y tienen que ver esto de acá, tienen que ver lo de acá. Ya lo vamos a ir viendo paso a paso. Pero ellos, por ir con la visión o ir en modo Meraglín, no entendieron. Y este año, cuando yo estaba estudiando, yo no lo había visto desde este punto de vista. Porque a veces vemos superficialmente esta historia, sí, Moisés le mandó que vean esto, pero nunca hemos visto, miren, nunca nos hemos puesto en los zapatos de Moisés para ver desde el ángulo del profeta Moisés a qué se refería cuando le dijo, mira si hay esto, mira si hay lo otro, mira si... Y eso que le quiero invitar juntamente conmigo a ir a explorar la tierra, porque Canaán también está, como dijimos, como está en la temporada de Shavuot. Canaán, hermano, es un lugar geográfico, está el pueblo de Israel, pero ahí va a descender la Jerusalén, ese también es todo. Canaán es un punto que está en el espacio, que no tiene tiempo y que también es espiritual, no solo físico, que hay una dimensión espiritual. Y esa es la que quiero invitarle a explorar en esta noche. Por ir, ya lo dijimos, en modo Meraglín no entendieron. Moisés, dice, les estaba enviando a ver la tierra de Canaán desde su dimensión espiritual. Quiero que logre entenderme como yo lo estaba entendiendo. Dice, Moisés les estaba invitando a ver la tierra de Canaán desde su dimensión espiritual, no meramente física. Y eso fue lo que le hicieron los espías. Vieron lo físico, se asustaron. Claro que vemos el testimonio de Josué y Caleb, que entendieron tal vez la dimensión de Moisés, pero el resto no, estaba viendo lo físico. Y eso también nos pasa en la vida, porque muchas veces los problemas que tenemos es porque solo vemos la parte física y no la espiritual de nuestra tierra prometida, de nuestras tierras prometidas, de las promesas que tenemos delante de Dios, o de las promesas que Él nos ha hecho, porque esto también es una promesa para el pueblo de Israel. Dice, Moisés les estaba invitando a ver la tierra de Canaán desde su dimensión espiritual. Por eso los detalles que les manda a observar, esos detalles son códigos. Los 12 fueron enviados para contemplar dos dimensiones al mismo tiempo. Dos dimensiones al mismo tiempo. La dimensión exterior, ¿cuál era esa? Ciudades, habitantes, fortaleza, frutos, montañas. Es así, perfecto, la vieron los Meraglí. ¿Cuál es la otra? La dimensión interior de eso físico. El significado espiritual de la tierra. La herencia divina escondida detrás de las apariencias materiales, detrás de las ciudades, detrás de los habitantes, detrás de la fortaleza, detrás de los frutos. Por eso que cuando vemos la dimensión interior de las cosas, Dios nos puede hablar aún de los gigantes a favor nuestro. Lo vamos a ver al final. Y aquí comienza a insinuarse el problema de los exploradores, porque no pudieron visualizar las cosas correctamente. Ellos observaron la dimensión exterior con gran detalle, pero no lograron percibir la dimensión interior que el Creador quería mostrar. Ahora la pregunta, ¿cuál es esa dimensión que el Eterno quería mostrarle? Y ahí vamos paso a paso. Punto por punto, porque prácticamente son como 5 versículos desde que Dios los envía y desde que Moisés los envía y les dice, miren esto, miren si en la tierra hay esto, miren si, ya esos son códigos. Entonces, ¿cuál es la dimensión que el Eterno quería mostrarle? Ya vimos que no son la física. Yo no lo traje acá a explorar conmigo solo la dimensión física. Vamos a explorar juntos la dimensión espiritual. Amén. Número 13, 17. Y los despidió a ellos
Moisés, para ir a explorar la tierra de Canaán y les dijo, suban por ahí hacia el sur. Ese es un código. ¿Dónde está el sur? Acá. Suban por aquí hacia el sur. Ese es un código. El camino, ¿qué es el camino del sur? El camino del sur no es solamente una dirección geográfica, es un código espiritual. El Zohar lo interpreta como el camino del esfuerzo en la Torá. Debían comenzar con el esfuerzo en la Torá, que es la instrucción. Sur es un lenguaje simbólico que remite a la derecha, a Gesed, Gesed es la bondad, a la luz y a la expansión espiritual. Es decir, la Torá es el camino que les permitiría elevar la conciencia y percibir correctamente aquello que iban a explorar. O sea, un código era suban por aquí hacia el sur. ¿Ya? Ese es el primer código. Segundo código, números 13 y 18. Y observen la tierra, a ver cómo es. Y también qué tal es la gente que vive allí. Son algunas cosas. Observen la tierra. El Zohar le dice el mundo. Observen la tierra, es el mundo que hay ahí. A ver cómo es. Y también qué tal es la gente que vive allí. Ahora, usted se está imaginando lo mismo que me imaginaría yo cuando leemos. Se está refiriendo a la gente, a los paganos, a los cananeos, a los jebuseos. Sí, pero esa es la dimensión física, hermano. Moisés, profeta, le está diciendo, hey, turistas, exploradores, miren la dimensión espiritual de Canaán. Y ya no van hasta los jebuseos. No se está refiriendo a los ¿cómo se llaman? Los jebuseos, los fereceos, ¿no? Son todas esas razas que había ahí. Los cananeos, todo feo, dice. Esa es la dimensión física. La dimensión espiritual, la dimensión que Moisés le está diciendo es, miren los habitantes que están en la tierra, en la Jerusalén. En la Israel ya terminada. En la Jerusalén que ya descendió. En la tierra prometida. En el Olam Jabá. Eso le está diciendo. Yo digo, Moisés, ¿qué será que? No recuerdo si ya, y no sé si Claudio me ayuda, no sé si ya aquí hasta esta altura ya le mostró la tierra o todavía no se la muestra. Pero él ya tiene una visión adelantadísima, hermano. Necesito que me capte esto porque si no voy a seguir contando y usted va a seguir viendo los jebuseos y toda esta gente. Eso lo muestra así. Por eso dice, observen la tierra a ver cómo es. No le está diciendo que vean a los habitantes de ahí. Dice, ¿qué tal es la gente que vive allí? Observe si son fuertes o débiles, si son pocos habitantes o muchos. Y ahí vamos interpretando. ¿Qué significa conoceréis al mundo y veréis el país, la gente que vive allí? Dice, por medio de la Torá conoceréis ese mundo. En la Torá revela cómo es Israel. ¿Cómo se llama? La constitución de Israel es la Torá. Llegaréis a percibir, dice, la dimensión espiritual superior que el Creador os ha preparado por medio de la Torá en ese lugar, en ese país. Y veréis al país, comprenderán que la tierra prometida, ¿qué significa y veréis el país? Comprenderán que la tierra prometida no es solo una tierra física, sino la manifestación de esa herencia espiritual en este mundo. Israel es una herencia espiritual, más que una tierra física. Por eso hablamos nosotros de conciencia Israel. Reconoceréis por medio de ella, o sea, por medio de la Torá, ese mundo, esa tierra, que es una herencia y un legado al que os traigo. ¿Bien? Se cumplió literalmente con el pueblo de Israel, pero se cumple con nosotros de manera espiritual, porque mucha gente está retornando, que no todos vamos a Israel literalmente, que también tiene un significado espiritual muy elevado, pero el volver a las raíces, el despertar a la Torá, es volver a Israel, en cierta forma. El Zohar dice, y el pueblo que habita en él, otra vez visualicemos al Canaán espiritual,
Y el pueblo que habita en él, estos son, y esto lo dice el Zohar textualmente, estos son los justos en el jardín del Edén, que está de pie, fila por fila, en la más alta gloria, en los más altos grados. ¿Qué significa esto? Significa que Moisés no solo estaba pidiendo observar quién vivía en la tierra físicamente, sino percibir quiénes son los habitantes de ese mundo espiritual que iban a heredar. Nos estaba visualizando a todos nosotros. ¿Quiénes son los que van a habitar Israel? El físico, el espiritual, el Canaán, la tierra prometida. ¿Qué significa que están de pie? Que están de pie fila por fila. En la más alta gloria se refiere a que los justos están ordenados según sus grados espirituales, cada uno ocupando el nivel de cercanía y revelación de luz que alcanzó en esta vida o en las vidas que tuvo. ¿Qué significa que son fuertes o débiles? Significa los justos alcanzaron sus elevados niveles. Esto es una pregunta, repito, ¿qué significa que son fuertes o débiles? Porque es la pregunta que también hace. Significa, y pregunta, los justos alcanzaron sus elevados niveles porque lucharon intensamente contra su Yetzer Hará y se fortalecieron en la Torá, o llegaron a ellos con poco esfuerzo. Significa que los habitantes de la tierra prometida, de esa tierra que está visualizando o mostrando Moisés, son gente que son fuertes, hermanos, no débiles. Son fuertes porque alcanzaron sus elevados niveles, porque lucharon intensamente contra su inclinación al mal, que es Yetzer Hará, y se fortalecieron en la Torá. Eso significa que la grandeza espiritual está relacionada con el trabajo interior de la victoria sobre el ego y la perseverancia en la Torá. Es más, dice en Apocalipsis, que dice, y estos son los santos, los que, ¿cómo que dice? Los que tienen el testimonio de Yeshua y perseveran en la Torá, o al revés, perseveran en la Torá y tienen el testimonio de Yeshua. ¿Ven? ¿Qué significa que son pocos o muchos? Hace la pregunta. ¿Qué significa esto? Significa, y vuelvo a preguntar, ¿son muchos los que se dedican al servicio del Creador y se fortalecen mediante la Torá? ¿O son pocos los que alcanzan ese mérito? Es la pregunta, ¿son pocos? ¿Tú crees que son pocos? No, no son pocos. Dice, el enfoque está en la cantidad de almas que han recorrido ese camino espiritual y por ello merecieron esa herencia. Como que le está diciendo, visualiza. ¿Son pocos o muchos? Son muchos. Sigamos, número 13 y 19. Y también vean qué tipo de tierra es la que habitan, si es buena o mala, significa si es fértil o estéril. Y cómo son las ciudades de ellos, cómo son las ciudades que ellos pueblan, si son abiertas o fortificadas. ¿Qué significa esto? Y hace la pregunta, y que la tierra si es fértil, si la tierra es fértil o estéril, ese mundo espiritual, pregunta otra vez, ese mundo espiritual que les estoy invitando a visualizar, Moisés le dice a los exploradores, está lleno de abundancia y bendición divina para quienes lo habitan o carece de algo. Es fértil, significa hay una gran revelación y flujo del bien superior, o es estéril, significa ausencia o limitación de ese flujo. La respuesta, ¿cuál es la respuesta? Es que se trata de un mundo lleno de bien y abundancia espiritual. Eso es lo que los estaba llevando a Moisés. A ver, miren, la tierra no es una tierra estéril, es una tierra fértil que tiene bien y abundancia espiritual. Y ya viene una pregunta que esa sí se la topó el año pasado y la había escuchado. Moisés hace una pregunta que parece capciosa, parece, no sé, sin sentido. Moisés sabía por parte de Dios que Canaán era una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué significa que fluye leche y miel? Que había harto ganado, y si hay harto ganado, había pasto. ¿Qué miel? Que había flores. Si hay flores, hay árboles. Entonces, él sabía que era una tierra llena de árboles, como que estaba describiendo la Amazonía. Entonces viene y pregunta, Moisés, si hay árbol en ella o no. Números 13:20 dice, además observen qué tal es la tierra, si es fértil o árida,
Si tiene árbol, la traducción Reina Valera dice árboles, otras traducciones dicen si hay madera. ¿Por qué? Porque a lo mejor para los, ¿cómo se dice? Los traductores les parecía ridículo la expresión o sin sentido. Y lo dice, además observen qué tal es la tierra. Uno tiene que ir al original, se cuenta que solo dice árbol. Si hay árbol. Dice si es fértil, es árida, si tiene un árbol o no. Y esfuércense, y esto también tiene un megacódigo, esto de acá, y traigan con ustedes algunos frutos de la tierra. Y en esos días eran épocas en que retoñan las uvas. Expliquemos lo del árbol. Cuando Moisés pregunta si hay árbol, se refería a ese árbol de la vida, hablando espiritualmente, metafóricamente. Está diciendo, hay una conexión entre lo material y lo espiritual, porque ese árbol representa, el árbol sefirótico representa el equilibrio entre el mundo físico y el mundo espiritual. Es lo que le está diciendo. Hay conexión en esa tierra con la fuente divina. Por eso dice, cuando Moisés pregunta si hay árbol, se refería al árbol de la vida, la manifestación divina que alimenta la creación. Les está diciendo, fíjense si hay conexión con la fuente de vida. Si hay conexión con los poderes del intelecto, con los mundos elevados. Keter, Jogma y Binah. Moisés estaba preguntando algo muy profundo. ¿Cuál es la fuente? Y ojo, y esto también nos va a ayudar para nosotros perseguir la raíz de las cosas. ¿Por qué cree usted que yo estoy enseñando en este tiempo a Torah? ¿Por qué cree que estamos en este camino de Torah? El pastor Claudio le ha explicado su experiencia, cómo fue de saltando de la iglesia católica a la iglesia evangélica y de ahí y siguió avanzando. ¿Por qué cruzó o subió peldaño? Porque siempre buscaba la raíz, me imagino, de las cosas. En mi caso fue así. Yo decía, me hablaron de chofar. Nunca le decían chofar, el cuerno del carnero. La primera vez que yo escuché un instrumento. Bueno, acá está. Como para no desconectarlo de su raíz hebrea, decían el cuerno del carnero. Tal cosa, le cambiaban los nombres. Pero yo dije, a ver, ¿dónde está esto? ¿Cuál es la raíz? Y es lo que me llevó a estar justamente en lo que es raíces hebreas. Entonces, Moisés estaba preguntando algo muy profundo. ¿Cuál es la fuente de la abundancia que fluye en esa tierra? Fuente. Eso le estaba viendo, le estaba llevando a ver. Viene del nivel llamado árbol, identificado como Seirampín. Seirampín son las 6 de acá. Proviene del nivel llamado árbol, identificado como Seirampín. O proviene, y aquí, a ver, es más osado Moisés. Esto es lo natural. Miren, lo natural, yo le dije, este es el árbol sefiriótico, conecta el mundo físico con el mundo espiritual. Este es el mundo de las emociones y este es el mundo, la voluntad divina, la sabiduría y el entendimiento. Este es un árbol, se lo conoce también como Esh Haim, el árbol de la vida. ¿Cuál es la pregunta que hace? Proviene del nivel llamado árbol identificado como Seirampín. O sea, todos vemos lo normal en este mundo, la gente siembra, así no conozca a Dios, así sea gente impía, siembra arroz, le da arroz. ¿Verdad? Son la gente bendecida, buenos y malos son bendecidos. Eso es la conexión entre lo natural. Pero Moisés es más osado y va a la raíz. Ni siquiera, sí, lo natural sí está conectado. Dios bendice al impío y al justo. Pero Moisés dice, proviene del nivel llamado árbol, identificado como Seirampín. Ya vimos que cualquiera puede conectar con eso. O proviene, esto es lo más profundo que dice Moisés, o proviene de una raíz aún más elevada y oculta asociada con Atika Kadisha, Warim Ampin. ¿Qué le está diciendo Moisés? Proviene de una raíz donde todo viene por gracia, por misericordia, de una raíz más elevada. Ya una vez lo explicamos eso, lo de Atika Kadisha
en la vez que se abrió el Mar Rojo. Dice, los exploradores observaron la tierra superficialmente. Moisés quería que descubrieran la causa invisible, que aprendieran a reconocer la fuente. Pero no solamente la fuente espiritual, la fuente, la raíz de la raíz, la más elevada. Y hoy día usted va a entender por qué los frutos eran grandes. ¿No se ha puesto a pensar por qué los frutos eran inmensos? Que no podían cargar un racimo de uva entre dos. Entre dos tuvieron que cargar fotos ahí de eso. Imágenes, porque no es que tomaron fotos, en ese tiempo no había cámara. Pero llevan ahí el racimo. En esta parashá, Shelah Leja, siempre se usa esa imagen de dos cargando ese racimo inmenso de uva. Por eso Moisés les ordenó traer fruto de la tierra. No era solamente para demostrar que la tierra era fértil, era una invitación a discernir el origen espiritual del mundo, el origen espiritual de esa fertilidad, perdón, era una invitación a discernir el origen espiritual de esa fertilidad. Moisés quería educar y afinar la percepción de los exploradores. Vean las raíces, no le entendieron. Y esto es más contundente. Miren lo que dice. Si los frutos eran semejantes a los del resto del mundo, usted va a la tienda, venden manzanas, normal. Sea Dios, Ecuador tiene frutas muy bonitas. Puede ir a Chile, va a ver las uvas. Tenemos uvas como los chilenos, las verdes, las rojas, uvas muy dulces, igual que las de los chilenos que son muy dulces. Si los frutos eran semejantes a los del resto del mundo, eso indica que la bendición provenía del árbol de Seirampín. Por eso le dije, Dios bendice a los buenos y malos. No sabe cuántos pecadores tendrán tierra y bien que le cultivan. Si los frutos poseían una cualidad extraordinaria, a la voz se elevó. Y imagínense a dónde voy. ¿Cuál era lo extraordinario de los frutos? Que eran grandes. Pero si los frutos poseían una cualidad extraordinaria, una abundancia que trascendía lo habitual, entonces revelarían una conexión con una fuente aún más elevada y oculta. ¿Cuál es esa fuente? Atika Kadisha. La santidad antigua, el anciano santo, la raíz de toda misericordia y de toda vida. A esa fuente, no es que esa fuente no te da las cosas por mérito, es que te la ganaste, no, te la da por pura gracia y misericordia. Eso cuando ya se te acabaron los recursos aparece Atika Kadisha. Es una parte de Dios. No es otro Dios, por si acaso, para el nuevo. Estamos hablando de otro Dios, el mismo Dios. Tiene multitud de formas en que se presenta aquí con nosotros. ¿Cuántos han escuchado las hortalizas de Almolonga? ¿Saben lo que es la hortaliza de Almolonga? Levanten la mano los que han escuchado Almolonga. Nadie aquí ha escuchado Almolonga. No. Almolonga, las hortalizas de Almolonga. Mire, en Almolonga, Almolonga era una ciudad de Guatemala, de indígenas, donde habían puros borrachitos, puros borrachos, llena de cantinas. Yo una vez fui ¿cómo es que fuimos? A la isla Puná. Que sí, que vamos a hacer turismo. Arrepentidísimo. Toda la isla Puná, al menos la entrada, era puras cantinas de borrachos. ¿Qué íbamos a hacer nosotros ahí? Nos fuimos al hotel y nos regresamos al ratito. Queríamos salir corriendo de la isla Puná. Así era Almolonga. Pero ocurrió un avivamiento en Almolonga y comenzaron a orar. Llegaron a tal punto de convertirse la mayoría en Almolonga que la única cárcel que había se cerró. Y las cantinas se convirtieron en iglesias.
Y ahí ocurrió un milagro. Las hortalizas, la zanahoria que usted ha visto lo comprar en la tienda, una zanahoria tiene un porte normal, estándar, ¿verdad? Las zanahorias de ellos son así. Ya, no me crea, revisen en internet. Son gigantes. Dice que fueron científicos. Y, ¿qué pasa aquí con la tierra? ¿Por qué no ocurre eso en otra parte de Guatemala? Solo en Almolonga. Porque Dios hizo un milagro, un poder sobrenatural. Yo no estuve en Almolonga, pero sí cerca de Almolonga y sí pude ver esas frutas, esas hortalizas grandes. Entonces la economía de ellos creció, eso le venden a todo México, a todo Guatemala, a toda Centroamérica, esas hortalizas. Es lo que... Ahora, ¿cuál es la...? Yo aquí apuntaba esto, dice algo así como las hortalizas gigantes de Almolonga. Dice, aunque existen explicaciones agrícolas sobre su fertilidad, cuando una persona contempla esos frutos extraordinarios, los que se ven en Almolonga, surge una pregunta más profunda. ¿Cuál es la raíz que alimenta semejante abundancia? Entonces, la conexión con Dios. Y en la tierra de Israel había esa conexión. Pero no quiero también que solo veamos los frutos físicos, porque se trata de frutos espirituales. Dice, por esos frutos que solicitó Moisés, dice, por eso los frutos que solicitó Moisés eran tan importantes, no era una mera evidencia agrícola, era una señal de su raíz espiritual. Si nosotros le mandamos a alguien que traigan una zanahoria, unas calabazas de Almolonga, tráigame una raíz espiritual de la tierra de Almolonga. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para hoy? Vivimos en una generación, hermano, ahora traduzcamos esto al tiempo de hoy. Vivimos en una generación obsesionada con los frutos. La gente solo quiere ver frutos. El éxito en cierta forma es un fruto. Los logros, el crecimiento, la prosperidad, el conocimiento e incluso las experiencias espirituales. Sin embargo, dice, pocas personas se detienen a preguntar por la raíz. Entonces, y ahí viene el que muchas veces somos engañados porque vemos los frutos y muchas veces esos frutos no tienen una raíz espiritual. No dice la escritura que Yeshua dice, me dirán Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y habla de poder, de fruto, pero no tenían una raíz espiritual. Por eso le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No había una raíz espiritual. Entonces dice, sin embargo, pocas personas se detienen a preguntar por la raíz, ¿qué espíritu alimenta mis decisiones? Porque esa sería la raíz para tener un éxito en la vida. Porque, oiga, ya hemos visto la situación en Ecuador, en Guayaquil. Gente que aparentemente tiene casas, tiene muchas propiedades y a veces son ilícitas. Entonces puede decir, y a lo mejor ese hombre es bendecido. No, tiene otra raíz. Por eso dice, ¿qué espíritu alimenta mis decisiones? Si estoy conectado con Dios, voy a tomar buenas decisiones y voy a tener un éxito que venga de Dios. ¿Qué fuente nutre mis pensamientos? ¿Qué raíz sostiene mis obras? Una vida puede producir frutos impresionantes y sin embargo estar desconectados de la fuente. Por eso la pregunta de Moisés, hermanos, no es ociosa. ¿Hay árbol en ella? Un árbol tiene fruto. Es decir, existe una conexión viva con la raíz divina. Es lo que les estaba invitando a ver a los exploradores. Porque no todos los frutos provienen de la misma fuente. Hay frutos que nacen del esfuerzo humano, del talento o de las circunstancias favorables. Está bien. Pero un fruto superior, hermano, es el que proviene de Dios, hermano. Pero también existen frutos que revelan una conexión con una dimensión más profunda. ¿Cuál es esa dimensión? Y ya lo hablamos. Josué 24:13 lo da a entender. Dice, luego yo les di una tierra donde ustedes no habían trabajado y ciudades que no habían edificado y habitaron allí. Ustedes comen del fruto de las viñas y olivares que no plantaron. Yo no estoy diciendo que no esté malo el esfuerzo. Sí hay que esforzarse, sí hay que perseverar. ¿Acaso no hizo? Y eso me viene ahorita a la mente cuando Pedro no se esforzó toda la noche, dice que pescó. Toda la noche se esforzó y nada, hermano. Pero vino Yeshua
vino la tica Kadisha y le dijo, tira la red. Tal, no recuerdo qué cosa le dijo. Tira la red. Hartos peces, dice que la barca se caía, se hundía. Y ese fruto de una fuente, sí, Dios va a tomar en cuenta el esfuerzo. Pero no ese esfuerzo que vive nada, porque yo, Señor, mira lo que he hecho, me he sacado el aire, te he servido. Y a veces creemos que Dios tiene que pagarnos por lo que hacemos. Y toma, hijo, te lo mereces, ya, tanto que hiciste. ¿Cómo nos sentimos cuando, sin pedir nada, y a veces sin hacer mucho, viene Dios y te da por pura gracia, por pura misericordia? Aquí vemos la abundancia que trasciende el mérito en cuanto a este versículo. Dice, aquí vemos la abundancia que trasciende al mérito humano, que enfatiza que la herencia de Israel no fue obtenida únicamente por su esfuerzo, sino como un regalo de la bondad divina. Un regalo de la bondad divina, por pura gracia. En otras palabras, Moisés le dice, tráigame frutos que provengan, parafraseando, es como que Moisés le dijo, tráigame frutos que provengan de Atica Kadisha. Atica Kadisha es la raíz de la raíz, la fuente anterior de toda forma, el origen oculto del cual emergen todas las revelaciones, lo oculto de Dios. Por eso cuando el Zohar habla de frutos que provienen de Atica Kadisha, no está describiendo frutos más grandes o impresionantes a simple vista, está describiendo frutos que lleven dentro de sí una profundidad que no puede explicarse únicamente por capacidades humanas. Es decir, es que yo hice esto, que yo hice lo otro. Yo podría sacar toda mi trayectoria de tantos años en los caminos del Señor, pero yo siempre voy a depender que los frutos vengan de Atica Kadisha, hermano. Hay personas que aman, dice, pero existe un amor que nace de una fuente más profunda que las emociones. Eso es Atica Kadisha. Es fruto, otra fuente. Hay personas que enseñan, pero existe una enseñanza que toca el alma y transforma vidas de una manera imposible de medir. Hay personas que sirven, músicos, cantores, danzores, pero existe un servicio tan puro que quien lo recibe siente que ha sido visitado por algo que viene más arriba de un simple talento o don humano. Nos podemos sorprender, es que tengo buena voz, es que sé tocar bien. Hay gente que toca bien, que tiene buena voz y no pasa nada. No hay unción. Solo hay, como decía el doctor Río, canta como jilguera, ¿no? No se siente nada. Esos son indicios de frutos conectados con una raíz superior llamada Tika Kadisha. Vamos al tercer punto y terminamos. Y aquí podemos ver que, miren cómo Dios nos habla a través de la tierra de Canaán, llena de raros, de brujos, de hechiceros, pero nos habla a través de Moisés que veamos la dimensión, usando el mismo ejemplo de todo lo que se veía ahí. Y ahora nos va a hablar a través de los gigantes. Como les dije que les iba a decir, como les avisé que les iba a decir. Y yo le puse a esta parte el drama angustioso de quien pierde su conexión. Y para eso Dios va a utilizar a los hijos de Aná para enseñarnos esto. Número 1333. Mira. Número 1333 dice, vimos los gigantes, los Nefilim, los hijos de Anat, o los Anakim, que eran de los gigantes. Para nosotros, por comparación, lucíamos como langosta y lucíamos así para ellos también. Ellos se creían langosta y ellos también lo veían como langosta. Dice el Zohar en esta parte.
Y lo cito porque, como muchas veces les digo, no me gusta saludar con sombrero ajeno. No vengo yo a decir, esta revelación la traigo yo, que iluminado. No, hay una fuente. La fuente del Zohar es la Torá. La Torá proviene de Dios. Dice el Zohar, se les conocía por 3 nombres. Los Nefilim, literalmente significa que cuando alguien está así, cuando alguien esté caído, apartado de un Nefilim, en cierta forma. Los caídos. Los Nefilim literalmente significan los caídos. Anakim significan los gigantes de Nueva York. No. Los gigantes. Sí dice gigante, ¿verdad? Es un proceso. Dice, se le conocía de 3 nombres. A los gigantes. 3 nombres tenía. Nefilim, literalmente caídos, porque cayeron del cielo, se desconectaron de Dios. Anakim, literalmente gigantes. Y Refaim significa, qué horrible este nombre, negligentes. Negligentes. Mire que un sinónimo bueno para nada. Qué feo. Esto dice, no se trata de biología, historia o mitología acerca de los gigantes. El Zohar utiliza estos personajes para revelarnos una realidad espiritual profunda en el alma humana o acerca del alma humana. Los Nefilim, Anakim, Refaim representan 3 etapas de una misma caída espiritual. Como el mensaje de las 7 iglesias. Todo es la misma iglesia en 7 proyecciones. La de Éfeso, la de Esmirna, la de Tiatira, la de la Odisea, la de Filadelfia. Es una misma iglesia en 7 formas de caída prácticamente. ¿Y dónde cayó? ¿Dónde comenzó a caer? Cuando perdió su primer amor en Éfeso. Por eso dice, los Nefilim, Anakim, Refaim representan 3 etapas de una misma caída espiritual. Y ahí vamos. Primero fueron llamados Nefilim, caídos. El Zohar enfatiza que su tragedia comenzó cuando se separaron de su origen espiritual, cuando abandonaron el lugar que les correspondía. La caída siempre empieza arriba antes de manifestarse abajo. Se desconectaron. Nadie se destruye de un día para otro. Primero pierde la conciencia de su fuente. Y es lo que le pasó y por eso se convirtieron en Nefilim, en caídos. Ahora viene, esta es la parte que nos engaña. Esta es la ilusión de este mundo. Después fueron llamados Anakim, gigantes. Es interesante, dice, saber que aún después de haber caído, y lo vemos en la escritura, porque dice que estos fueron los grandes hombres de renombre. Hay otros libros, ¿cuál es? Creo que el libro de Enoch habla de que estos le enseñaron, el libro de Enoch enseñaron a los hombres a hacer armas, las mujeres le enseñaron el tema de los maquillajes, la hechicería, toda brujería. Dice, esto revela un misterio, dice que una persona puede crecer en fuerza, conocimiento, influencia o éxito externo, mientras simultáneamente se aleja de Dios. Por eso vemos cantantes que tienen éxito, tienen dinero, tienen fama, todo, pero son infelices. O algunos cantantes, como el que ahora poco falleció lastimosamente, él había sido cristiano y él sabía que dice que yo tengo que volver a Dios. Y había soñado 3 veces que, justo me acuerdo que le cuenta un testimonio que le dice a un entrevistador que soñó 3 veces que se moría en un avión. Se caía el avión y se moría, y se murió. Se estrelló el avión. Creo que era colombiano, ¿verdad? Y no se dio cuenta que Dios le estaba avisando, y él, la fama era un gigante a lo mejor, pero ya estaba alejado de Dios. Como un ejemplo, la grandeza visible no siempre es señal de elevación espiritual, por si acaso. Finalmente, fueron llamados Refaim. Todo es un proceso de caída. Se cayeron, se desconectaron de Dios, cayeron en la ilusión de este mundo, porque así engaña Satanás, o así engaña este mundo.
Y luego vino, como dice mi cuñada, se hicieron buenos para nada. Entonces, cuando ya estamos desconectados con Dios, oiga, de verdad, somos unos buenos para nada. Si nos desconectamos. Por eso Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Soy un inútil sin tu presencia. Entendía Moisés esto, que él podía avanzar si estaba conectado con Dios. Finalmente fueron llamados Refaín. Este nombre se relaciona con debilidad, negligencia y abandono. Ya no eran simplemente seres caídos, se habían resignado a su condición, habían perdido toda aspiración de regresar a lo alto. Por eso se volvieron negligentes. La peor caída esa no es caer, sino acostumbrarse a vivir caído. Cuando una persona se resigna, cuando deja de luchar, cuando acepta la desconexión como algo normal, comienza el estado de Refaín, negligente, que no le encuentra sentido a esta vida. Dice el Zohar, y lo quise poner en esta parte textual, porque me impacta la forma como lo dice el Zohar. Dice, cuando se debilitaban, hablando de los Refaín, ya en el último estado, cuando se debilitaban, dice, la mitad de su cuerpo, imagínense a uno de estos gigantes, es mitad inmortal y mitad terrestre, porque eran productos de la unión entre ángeles y seres humanos. Entonces, era mitad inmortal y mitad terrestre. Qué horrible, porque una mitad se les moría, sí o sí, y otra mitad no. Entonces, imagínense, lo andaban como ¿cómo se llaman? Los muertos vivientes. Como los zombies, los zombies. Entonces dice el Zohar, cuando se debilitaban, la mitad de su cuerpo se debilitaba y moría. Y la otra mitad viva, y la otra mitad permanecía viva, puesto que estaban compuestos por la mitad de ángeles inmortales y la otra mitad de humanos que finalmente mueren. Y eso era desesperante. Y así muchas veces vivimos, con una parte que quiere vivir para Dios y otra parte que ya está muerta. Cuando la mitad de su cuerpo había fallecido, dice, solían recoger hierba de los pastos silvestres, es decir, hierbas venenosas, las ingerían y morían. Como deseaban suicidarse, se les llamaba refaín o negligente. Esto refleja la condición del ser humano. Dentro de nosotros existe una chispa eterna que proviene de lo alto. Y de cierta forma, por eso el ejemplo, eso pone de estos gigantes que tienen que ver también con nosotros. Dentro de nosotros existe una chispa eterna, somos inmortales a la vez y inmortales. Dentro de nosotros existe una chispa eterna que proviene de lo alto y una naturaleza terrenal que está destinada a desaparecer. La vida espiritual consiste en decidir cuál de las dos alimentar. Si la parte inmortal, la que lo conecta con Dios, o la parte terrestre. Y esa va a perecer. Cuando el alma se desconecta de su origen, aparece una sensación de vacío que ninguna posesión, placer o reconocimiento puede llenar. Los Refaín llegaron a tal nivel de desesperación, Yo me imagino cómo han de haber arrepentidos de haber salido del cielo. Los Refaín llegaron a tal nivel de desesperación que buscaban la muerte. El Zohar los presenta como seres que habían perdido propósito de existir en este mundo. Por eso son los negligentes. Terminamos con esto. La enseñanza es clara, hermano. Cuando el hombre se separa de la fuente de la vida, comienza a morir lentamente. Mas cuando permanece unido al Eterno, incluso en medio de las pruebas, ¿no le ha pasado a usted que a lo mejor algún rato no tiene ni para comer? Y que puede decir como Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque las viñas no haya frutos, aunque falten los productos del olivo, con todo yo me alegraré. Porque es fácil, hermano, estar alegres cuando hay comida en la nevera, cuando hay platita en el banco, ¿verdad? Tus ahorros. ¿Quién no está feliz y contento? Pero alguien, dígame sinceramente, alguien, ¿alguna vez se ha sentido no contento de su situación, pero contento con Dios?
Pablo lo decía. Mire, sé vivir en la escasez como en la abundancia. Estoy acostumbrado. O sea, no es que en la escasez iba a renegar contra Dios. No, sé vivir. Si no hay un arroz con huevo y ya está. Y si hay, vamos a... ¿Dónde es que comen, Katy? Vamos a... ¿Cómo se llama? Carbón y parrilla. Cuando permanece unido al Eterno, dice incluso en medio de las pruebas, conserva vitalidad. Cuando el hombre está unido a la frente, más cuando permanece unido al Eterno, incluso, solo cuando estamos unidos al Eterno, unidos a Dios, incluso en medio de las pruebas, conserva vitalidad, esperanza y dirección. A veces no hay, hermano. A veces se acaba, pero no hay que renegar. Ya Dios proveerá. Amén. Quien se aparta de la raíz termina debilitándose como el refaín, pero quien permanece unido a la fuente, unido a Dios, renueva sus fuerzas continuamente y encuentra vida incluso en medio del desierto. Amén. Vamos a orar. Bien, con el tiempo, oremos, cierren sus ojos, el Eterno ministro de nuestras vidas, visualicemos nuestro Canaán y seamos parte de eso que buscaba despertar en los exploradores Moisés, esos hombres y mujeres de Dios. Permítenos conectar, Señor, siempre con tu presencia. Y nos permita, Señor, que nos conectemos de tu fuente, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, que en esta noche, en este día se ha congregado, Padre eterno. Llévanos de gloria en gloria, Señor, por medio de tu palabra. A nuestra vida siempre, Señor, te lo pedimos en el nombre de Yeshua, Padre bueno. Amén y amén. Vamos a recoger las ofrendas. Invito a mi hermano Santo, pase con sobre. Hoy es apertura de Shabbat. Por eso se llama Kabbalah. Kabbalah significa recepción, procesión de Shabbat. Y el día de mañana tenemos Havdalah Shabbat, que es la separación entre el día de Shabbat y el resto de la semana. Así que puede pasar con los sobres. Estamos el día de mañana acá, 3:30, 4 empezamos. Hoy lo ven a mi hermano, los que no lo conocen, mi hermano se llama Ronald Rosado, los de la vieja guardia sí lo conocen, los nuevos no lo conocen. Y con su esposa y su hija Hannah, su esposa es Rosalvira, son siervos de Dios también tienen años ministrando. Mi hermano también es chofarista, también predica. Ya estoy dando el currículo de él. Mi cuñada también creo que predica. Sí. Entonces, el día de hoy nos han visitado y sean bienvenidos cuando ustedes deseen venir, esta es su casa. Mi hermano, igual. Aquí estamos la familia hoy día reunida, la prima, el primo. Y eso es bueno, que las familias de Dios se unan. Si ya tiene su ofrenda, su diezmo, lo que haya dispuesto en su corazón, póngase de pie. Vamos a orar por la hora alegre y vamos a orar por ser despedidos. Estamos en buena hora, que Dios guíe su camino. Gracias te damos, Padre eterno, Padre bueno, por este día, Señor. Bendice, Señor, a cada uno, bendice a cada alegría. Bendice la economía de cada uno, de cada familia, de tu pueblo, que siempre hay la provisión, Señor, que siempre estemos conectados, Señor, que aprendamos a ver, Señor, la raíz de los frutos, Señor. Que nuestros frutos, Señor, frutos de nuestro trabajo, Señor, los frutos espirituales, los frutos materiales, provengan de esa dimensión de Atica Kadisha, Señor. Frutos de bendición para tu casa, para tu pueblo, para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, lleva a nuestras casas con bien. Guarda nuestra entrada y nuestra salida en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Puede pasar a ofrendar, a como haya dispuesto en su corazón. Y están despedidos. Nos vemos el día de mañana. Mañana sábado. Como la viuda que dio lo que tenía, sus ofertas las dio para el Señor. Amado.
hermano, si das lo que tú tienes. ¿Se acuerda que la cantaba el hermano? Yo fui a una iglesia y parece que es normal que la canten en las iglesias. Despedido. Shalom, shalom. Shabbat, shalom. Hermano, si das lo que tú tienes. Hola, hola, hola. Porrillo. Amado hermano. Te voy a buscar. Cuenta que andas por acá. ¿Ya terminaste eso ahí? Benjamín, ¿terminaste eso?